Bueno, buenas tardes, buena tarde a todos. Tal como ha dicho el presidente, nuestro presidente, vamos a ahondar un poco más en el nuevo plan de la vivienda aprobado y tenemos con nosotros al señor Anselmo Menéndez, el subdirector general de Política y Ayudas a la Vivienda del Ministerio de Fomento, y a mi izquierda el señor Jaume Forn, director de la Agencia del Habitatge de Cataluña. Ellos van a profundizar un poco más en lo que es el nuevo escenario del plan de vivienda, y después pues les podemos hacer las preguntas y cuestiones y dudas que tengamos al respecto. Cuando queráis, Anselmo. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y, como no, agradecer a la Asociación de Promotores la posibilidad de exponer aquí nuestras propuestas desde el Ministerio de Fomento. Siguiendo un poco el guión de Carles Sala y tras haber escuchado y haber visto las pretensiones de la comunidad autónoma a la hora de distribuir los recursos que el Estado les va a trasladar, quizás fuera interesante, teniendo en cuenta también el colectivo que ustedes representan, profundizar un poco en el programa de fomento del parque de vivienda en alquiler, bien sea público o privado. En ese sentido, pues quería comentarles con un poquito más de precisión que el objetivo es simplemente y llanamente ayudar a la creación de un parque de vivienda en alquiler o en régimen de cesión de uso, variable muy importante que no constaba en el plan anterior, en alquiler o en régimen de cesión de uso, tanto para viviendas de titularidad pública como de titularidad privada. El origen de estas viviendas pueden ser de nueva construcción, la promoción nueva, puede ser la rehabilitación o la reanudación de obras paralizadas. En ese sentido nos referimos sobre todo a la vertiente mediterránea de España, en la que como consecuencia de la crisis muchas viviendas o muchas promociones se quedaron en esqueletos que pasó el tiempo y queremos recuperar en la medida en que se pueda. En lo que se refiere a los beneficiarios posibles de estas ayudas, hemos abierto el arco todo lo que hemos podido. Pueden ser personas físicas, una vivienda unifamiliar que alguien quiera hacerlo, puede hacerlo. Administraciones, organismos y entidades de derecho público y privado, empresas públicas y privadas y sociedades mercantiles participadas por las administraciones públicas, fundaciones, empresas de economía social y sus asociaciones, cooperativas de autoconstrucción, ONGs y asociaciones declaradas de interés público. Es decir, el espectro, prácticamente quien quiera puede ser beneficiario de estas ayudas para promover viviendas en alquiler o en régimen de cesión de uso. El importe de la ayuda que da el Estado, presenta dos opciones. Una primera, en la que damos una ayuda de hasta 350 euros por metro cuadrado útil de vivienda, con un límite del 50% de la inversión y de 36.750 euros por vivienda. Y una segunda, en la que damos hasta 300 euros por metro cuadrado útil de vivienda, con un límite del 40% de la inversión y de 31.500 euros por vivienda. Estos dos umbrales de 36.750 y 31.500 preguntarán ustedes de dónde salen. No es ninguna tesis doctoral ni nada del otro mundo. Simple y llanamente de multiplicar 350 euros por 105 metros útiles o 300 euros por 105 metros útiles, con la intención de aproximarnos a que las viviendas no solamente de 3 habitaciones, sino las de 4, pues encuentren su representación en esta voluntad de las ayudas del Ministerio de Fomento y del Estado. ¿Por qué planteamos dos opciones? Porque hay comunidades autónomas que decían, si el Ministerio de Fomento solo plantea una opción, por ejemplo, la opción 1, en la que, como luego les diré, que aparte de dar una ayuda de 350 euros por metro cuadrado útil, fijamos un alquiler máximo de 5,5 euros metro cuadrado, pues me decían, oye, puede haber otras comunidades autónomas en las que le interese, dadas las circunstancias, o otros territorios, que la ayuda sea menor y el alquiler sea mayor. Depende de lo que ocurra en ese entorno, en ese entorno concreto. Tampoco podíamos hacer 15 opciones. Hay que entender que esto no es tampoco tan sencillo. Entonces, tuvimos la sensibilidad de, en función de la transmisión de la inquietud que nos decían las comunidades autónomas, pues entre todas ellas llegamos al consenso, entre comillas, de que un par de opciones moduladas de esta manera podían ser interesantes. En cuanto al plazo de ejecución de las obras, que eso sé que a todos ustedes les interesa mucho, hemos sido, entre comillas, bastante laxos. Digo entre comillas, somos rigurosos, por supuesto, va de suyo, pero bastante laxos en la medida en que comprendemos lo que ocurre lo que le ocurre a todos ustedes, la realidad de lo que ocurre en la calle. Hemos puesto un plazo de 30 meses desde la concesión de la ayuda, con carácter general 36 meses para promociones mayores de 50 viviendas. Es decir, 30 meses desde la concesión de la ayuda, y ustedes dirán, a mí lo que me preocupa es cuando me den la licencia, obviamente. Y lo que decimos a continuación en el plan es que se podrá incrementar el plazo en 6 meses más
si la residencia municipal no se concede en el plazo de 6 meses desde su solicitud. Es decir, que ya estamos otorgando un plazo de 1 año para la licencia, que ahí ya nos movemos en visos de cierta realidad. Y además, se puede prorrogar por causa de fuerza mayor el plazo en el tiempo en que esa causa de fuerza mayor haya generado demora o paralización de las obras. Es decir, que el planteamiento es muy realista, muy, entre comillas, entiéndanlo bien, permisivo. No es que sea permisivo, es riguroso, bromas ninguna, pero nos situamos en la realidad y queremos ayudar a todos ustedes a que puedan promover viviendas de este tipo. En cuanto a los alquileres máximos, para la opción 1, que es la opción de 350 euros por metro cuadrado útil de vivienda, el alquiler es de 5,5 euros metro cuadrado útil, más el 60% por cada metro cuadrado útil de garaje o trastero. Cuando hablo de metro cuadrado útil de garaje o trastero, es metro cuadrado útil de garaje o trastero. Es decir, cuando en el Real Decreto lo ponemos bien claro, no todos esos números que hacemos de no sé qué, de que incluyo comunes, incluyo no sé qué, no. Una plaza de garaje tiene una delimitación y unos metros cuadrados útiles dentro. Nada más. Y en el trastero exactamente lo mismo. Claridad y concisión. En el caso de la opción 2, la ayuda que damos es para hasta 7 euros por metro cuadrado útil de vivienda, más lo mismo, 60% para cada metro cuadrado útil de garaje o trastero. Comentaba antes el director, Antonio, que aquí nos queda pendiente un asunto, también lo decía Carles Sala o Luis, el presidente, que es el tema de la actualización de estos umbrales de renta que fijamos aquí. En los distintos borradores que hubo del Real Decreto, lógicamente un Real Decreto no tiene valor hasta que se publica en el Boletín Oficial del Estado, eso todos ustedes lo saben. Lo que pasa es que el proceso participativo genera los altibajos razonables en función de las circunstancias que van aconteciendo en todo el procedimiento. Pues aparecía lógicamente en algún momento determinado la autorización con el IPC. En su momento, lógicamente, los ministerios económicos pues, plantearon una serie de opciones que podía ser, que no podía ser, bueno, la discusión habitual y tal, y al final, por razones también de rapidez, optamos por no decir nada en el Real Decreto, pero sí dejamos abierta la puerta de que se puedan actualizar estos umbrales. Hablo de los umbrales, no lógicamente de la actualización de la renta dentro de estos umbrales. La actualización de la renta dentro de estos umbrales es libre, solo faltaba, tal y como está ahora mismo la ley de arrendamientos. Pero estos umbrales requieren de una actualización, obviamente, y dejamos en manos de una orden ministerial esa posible actualización. Obviamente, en los próximos meses intentaremos elevar, primero al director general, Antonio Aguilar, y después, me imagino que al ministro, una propuesta que, bueno, veremos a ver si ya avanza o no, pero la intención sería actualizar esos umbrales. Algunos matices más de este programa, simplemente va de suyo que las viviendas que vayan a tener este tipo de ayudas tienen que tener una calificación energética mínima B, bien sean de la nueva promoción o de la rehabilitación o de obras que se reanuden que estaban paralizadas en curso. Yo ahí soy un poco exagerado, porque a veces digo que me quedo corto, que debía ser la A, pero bueno, algunos se enfadan de ustedes cuando digo eso, pero pienso que debía ser la A, pero bueno, nos quedamos ahí, es bastante moderado. Las viviendas han de destinarse al alquiler o a la cesión de uso durante un plazo mínimo de 25 años, mínimo, es decir, si la comunidad autónoma entiende que tiene que ser algo más, bueno, pues oye, les dejamos la libertad para eso. Y un dato importante, a la hora de dar la ayuda, cuando nosotros mandamos el dinero a la comunidad autónoma se la transmite a ustedes como beneficiarios. La ayuda la puede ir dando en la forma que considere oportuno, siempre y cuando cumpla con la ley de subvenciones, pues por certificaciones o como sea. Bueno, no ponemos impedimentos. Ahora bien, el último 20% solo se puede dar cuando se cumplan dos condiciones. La primera, parece evidente que las obras estén acabadas, parece evidente, y la segunda, que conste en el registro de la propiedad la nota marginal en la que se vincule los 25 años de alquiler o de cesión de uso. Es decir, ningún beneficiario va a recibir el 100% de la ayuda hasta que en el registro de la propiedad conste la condición de los 25 años en alquiler o en cesión de uso. No sé si me estoy pasando de tiempo, no quisiera, quizá para que haya más debate, pues yo me centré en este programa básicamente porque creo que es el que más les puede interesar a todos ustedes. No obstante, al margen de que lo que me hayan escuchado aquí va de suyo, que me pueden llamar en cualquier momento cualquiera de ustedes al ministerio y les explico cualquier cosa. Solo faltaba. Gracias, Anselmo. Jaume. Sí. Bueno, gracias. Ante todo, agradecer a APCE que nos hayan invitado a esta jornada y también al Ministerio que haya venido a debatir con nosotros. Yo creo que esto siempre es de agradecer, ¿no? Y en este sentido, a ver, yo lo que haré es enfocar un poco mi intervención
porque claro, es que el título de la sesión, que es el futuro de las políticas de vivienda, pues bueno, me invita un poco a hablar de una cierta planificación y de números, ¿no? Porque las políticas de vivienda, en general todas las políticas públicas, si no se hacen con números y con datos, pues es difícil, ¿no?, acertar, ¿no? Cuando decía Carlas que tenemos que triplicar el presupuesto destinado a vivienda, no lo decía porque se lo inventa hoy, ¿no? Lo decía porque detrás hay una serie de estudios y una serie de trabajos que lo respaldan, y yo voy a intentar, por tanto, utilizar algunos de los datos de nuestro Plan Territorial Sectorial de Vivienda, que está en tramitación en este momento, que me van a servir de excusa pues para comentar algunos temas del Plan Vivienda y algunas cuestiones que están encima de la mesa. Nosotros, y sobre todo pues pensando en la gente del Ministerio que está aquí, quizá no lo conoce exactamente, tenemos un plan en tramitación en estos momentos que intenta cuantificar las necesidades de vivienda y qué instrumentos vamos a necesitar activar en los próximos 15 años, desde el 2016 que empezamos, ¿no?, y ahora estamos en el 18 hasta el 2030, con unos objetivos muy claros que no me voy a extender, pero sí que voy a relacionar muy sucintamente. En primer lugar, intentar cubrir la demanda de nuevos hogares que se van a generar en Cataluña en estos años, teniendo en cuenta que además en la última década vamos a tener, digamos, que se nos van a independizar todos los hijos del baby boom, que nosotros decimos, y por tanto habrá que hacer una aportación especial de viviendas para esta circunstancia. Otro objetivo, que es intentar situarnos en cuanto al parque de alquiler social más o menos en el 5% de lo que son las viviendas principales, que sería equipararnos a los países del sur de Europa, no a los del norte, pero sí a los del sur. Por tanto, es un objetivo en principio modesto. Ahora no llegamos al 2, por lo tanto este es el otro objetivo. Y finalmente cumplir el objetivo que la ley de vivienda nuestra ya nos está anunciando de que bueno, tendríamos que tener en determinados municipios un 15% de viviendas destinadas a políticas sociales en estos 15 años. Este es un objetivo que fija la ley, ¿no?, y que tiene que desarrollar el plan. Este es, por tanto, el objetivo, y a partir de un estudio demográfico que hemos tenido que actualizar y que ha tenido que ser bastante exhaustivo para los próximos años, porque los que teníamos estaban totalmente caducados, evidentemente, del año 2010 y anteriores, y cruzando esto con estudios de demanda excluida del mercado, que entendemos que en estos años van a tener dificultades para acceder a la vivienda a precios de vivienda libre, cruzando estos dos datos, que son distintas estadísticas, pues bueno, nos han dado unas cifras, ¿no?, de que en estos años se van a crear 880.000 nuevos hogares, de los cuales entendemos que 315.000 hogares van a tener que requerir algún tipo de ayuda pública de alguna forma, en mayor o menor medida. Ahora estamos más o menos ayudando alrededor de 100.000 familias. Por tanto, pues 100.000, 300.000, ya empezamos a entender cuando se decía tenemos que triplicar los presupuestos de vivienda. Es por esto que lo decimos. Entonces, una de las cosas que el plan ha hecho es intentar ver estas 300.000 necesidades, digamos, qué tipología de ingresos van a tener, ¿no? Y ahí, teniendo en cuenta que sobre todo se tratará de personas jóvenes, ¿no? Pero estos ingresos, más o menos, les comento los que el plan ha considerado, que eran estudios del 2015 y que por tanto tendremos que actualizar ahora a peor, ¿no? Porque nos ocurrirá que la accesibilidad a la vivienda ha empeorado, porque han aumentado mucho los precios, por ejemplo, de alquiler de la vivienda, en cambio los salarios no se han movido mucho, ¿no? O sea, estas cifras nos irán a peor, pero nos daba, por ejemplo, que por debajo de los 9.000 euros anuales tenemos el 21%, entre 9.000 y 14.000 euros tendremos el 20%, entre 14.000 y 19.000 tendremos el 41%, y entre 19.000 y 23.000 tendremos pues el 17% de la población. Estas distintas franjas nos indican, creo, distintas formas de acceder a la vivienda de estas franjas de ingresos. La primera, por debajo de los 9.000 euros, pues va a requerir vivienda pública social, que además no será suficiente ni siquiera los precios del 5,5 ni del 7, porque las personas con ingresos por debajo de 9.000 euros pues van a requerir
que encima pongamos una ayuda al pago del alquiler sobre eso, ¿eh? Por tanto, aquí requerimos un plus, ya necesitamos un plus ahí, ¿no? Entre las 9.000 y las 14.000, evidentemente, se trata de familias que van a requerir un alquiler social, sin duda. No pueden acceder de ninguna forma a ninguna otra forma de tenencia, que son un 20%. Y entonces tenemos una franja importante del 41% y luego otra del 17% con ingresos un poco superiores, donde podemos empezar a hablar de otras tenencias, llegando a la propiedad también. El plan contempla como una de las necesidades también que haya vivienda de protección oficial en propiedad, que es una cosa pues que ha tenido su crítica, porque esto no está de moda en estos momentos, ¿no? Pero ciertamente dentro del abanico de necesidades a cubrir hay algunas que son menores, y por tanto las que son menores o requieren una ayuda menos intensiva, pues se pueden solucionar con otros sistemas de acceso a la vivienda, la propiedad, o otros sistemas intermedios. A veces siempre nos miramos a los que estamos en este lado de la mesa, pero a veces también yo creo que hay que mirar a los que están en el otro lado, y yo aquí sí que hago una apelación, es decir, se requerirá explorar otros sistemas de acceso a la vivienda distintas de la propiedad, distintos, que igual ayudan a estas franjas intermedias de ingresos a poder acceder a la vivienda con menos coste público o con otro tipo de condicionantes. Y ahí necesitamos imaginación y aplicación de algunas medidas que hemos intentado en Cataluña, por ejemplo, legislar, como las propiedades compartidas o temporales, que nos ofrecen, creo, oportunidades en este sentido, más cuando no se ha podido introducir en el plan de vivienda ninguna ayuda para la compra, ¿no? Yo lo encuentro comprensible desde el punto de vista de la priorización de las necesidades que antes se han comentado y que ahora mismo estamos viendo con números, ¿no? Pero, por tanto, si no tenemos ayudas a la entrada, igual podemos encontrar otros sistemas de tenencias intermedias que solucionen este tipo de problemas. Por tanto, ahí tenemos un poco de todo. Esto traducido en números más o menos nos da que para alquiler social de estas 315.000 necesidades pues van a tener que necesitarse 131.000 y 142.000, por tanto una parte importante de compra-venta o otras tenencias intermedias entre la propiedad y alquiler, y dejamos 41.000 de estas necesidades para ayudas al alquiler. Como se demuestra, es lo que antes comentábamos, es decir, las ayudas al alquiler las observamos como absolutamente necesarias para cubrir necesidades perentorias de vivienda, pero el objetivo final, el estratégico, no es este, tendría que ser el inverso de lo que tenemos ahora. Tendríamos que tener un parque público potente de alquiler social y menos ayudas al alquiler, pero esto es necesario articular ahora estas medidas que llamamos estructurales y no coyunturales en las políticas de vivienda. Pero estas viviendas de alquiler social, no todas han de ser de nueva construcción, y el plan, más o menos mitad está diciendo que la mitad podrían ser adquiridas de estas que tenemos en el mercado secundario, todavía 40.000 viviendas en Cataluña en nuestro registro de viviendas vacías y ocupadas sin título habilitante. Muchas de estas podrían obtenerse de las viviendas que ya tenemos construidas y que justamente pasaron a propiedad, sobre todo de entidades financieras, como consecuencia de la crisis hipotecaria que hemos vivido, ¿no? Y por tanto, ahí tenemos también una posibilidad de oro en estos momentos de poder incrementar rápidamente el parque público. El plan también nos dice que no todas las viviendas se tienen que hacer en cualquier municipio. Y en este sentido pues delimita 152 municipios de los 947 que tenemos en Cataluña, en donde solo en estos municipios hace falta vivienda social, y por tanto en los demás es que no se podrá hacer porque es que no hace falta, no hace falta. Igual que, como decía antes, en función de los niveles de ingresos que antes comentaba, habrá unas franjas de población por encima de esos niveles de renta, no hará falta tampoco que reciban ningún tipo de ayuda y por tanto estarán fuera de la protección oficial. El plan en este sentido nos da más o menos un escenario de 3 IRSC. Creo que podremos llegar quizá a 3,5, pero no mucho más, El 4,4, por ejemplo, el 4,5 del programa de alquiler yo creo que es excesivo en cuanto a niveles de ingresos por nuestros datos, y por tanto es posible que nosotros esto lo tengamos que restringir, este 4,5 a 3,5 en nuestra convocatoria.
Algunas cuestiones más. Comentar que las actuaciones de alquiler social previstas, el plan justamente las cuantifica en los momentos iniciales del plan en 2.500 anuales para pasar luego a 5.000. Y no es ninguna barbaridad. Ya se llegaron a hacer unas 2.000 viviendas en alquiler en Cataluña. Es una cosa realista, entiendo, pero son muchas viviendas, para lo cual se necesita, como ha comentado antes el secretario, pues más o menos otro paquete de 50 millones solo para esto, ¿no? Y si luego han de ser 5.000, serán 2 paquetes de 50 millones, ¿no? Más. Esto es así, es que es así. Si no, no podremos cumplir con estos objetivos. Para poner otro dato de contraste, ¿no? Del año pasado se empezaron 11.000 viviendas en Cataluña, ¿no? 11.340 viviendas entre libres y protegidas en Cataluña, y ahí entonces tenemos otro dato de contraste de qué cifras estamos hablando de forma relativa. 2.500 hasta 5.000 de alquiler, entre promotores públicos y promotores privados, entre los dos. Bien, entonces, entrando ya un poco más a fondo y sin profundizar mucho tampoco en el programa de promoción de la vivienda en alquiler que ahora comentábamos, efectivamente, para que sea efectivo se requiere la subvención que está en el plan vivienda. Creemos que es una subvención suficiente para que cuadren los números, y en este sentido pues celebramos que se haya adoptado este criterio, pero no es suficiente, requiere financiación. Comentarles que tenemos abierto este concurso a través de ICF de financiación de este tipo de actuaciones por unos 90 millones, pero que creemos que esto no tendría que ser mucho el problema. Es decir, veamos si se cubre, y si se cubre veremos si podemos ampliar esta cifra. Nosotros lo que quisiéramos es que se cubra, ¿no? Porque luego creo que hay una tercera pata necesaria. No necesitamos operadores de alquiler que estén dispuestos a hacerlo, Y ahí, por ejemplo, es decir que los promotores públicos, por ejemplo, estamos en peores condiciones que hace 10 años. Ahora, peores, porque hay menos y han tenido muchos de ellos unos problemas de financiación tremendos que algunos mantienen, Por tanto, la capacidad está mermada en este sentido. Y por lo tanto, lo que necesitamos es justamente que los privados se impliquen en esta tarea. Y esto es fundamental, creo. Nosotros, como he comentado, y también por los ingresos que antes he especificado, nosotros creemos que la vivienda de alquiler que hace falta es la que sale más o menos a 450 euros al mes de alquiler. Porque si es más cara, ya nos vamos a sectores que antes he comentado que igual pueden acceder a otro tipo de vivienda en propiedad o en otra tenencia. Creemos que hay que ir ahí, ¿no? Y para ir ahí el plan lo puede facilitar. Lo que pasa que igual tendremos que limitar. En nuestro concurso de financiación verán que hemos puesto unos topes, ¿no?, de 6,4 euros metro cuadrado, que hemos dicho que la media de las viviendas de una promoción tiene que ser de 70 metros. No es que no nos gusten las viviendas más grandes, pero es que las viviendas más grandes son más caras. Y entonces, como son más caras, pues se nos van de lo que nosotros consideramos que tiene que ser la vivienda social. Y por tanto 70 metros de media creemos que admite la vivienda de 3 dormitorios, no la de 4, pero sí la de 3, o puede llegar a admitirlo, y por tanto creemos que tenemos que ir ahí. Habrá que hacer una reflexión conjunta de qué hacemos con los parkings, Es decir, el peso, la obligatoriedad de un parking con cada vivienda protegida y el peso que tiene en un precio de venta protegido o de alquiler un parking, creo que es una cosa inasumible. Sí, de lo que se trata es de poner en el mercado vivienda asequible, porque nos sube los costes de una forma imposible de digerir. Yo creo que hay que hacer una reflexión profunda sobre esta cuestión. Y bueno, nosotros también hemos puesto calificación B en el concurso de financiación. Por tanto, ahí estamos coincidiendo. Anuncio también que cuando cerremos el convenio con el Ministerio, o incluso si podemos antes, ya lo veremos, ¿no? Pero nosotros, como hemos reservado una parte de los recursos del plan para estas subvenciones, seguramente tenemos que hacer una convocatoria específica, y seguro que la tendremos que hacer con unos criterios pues restrictivos, ¿no? Bueno, o no, los que sean, los que decidamos, ¿no? Pero habrá que hacer una convocatoria y tendremos que resolverla, porque bueno, el dinero no es ilimitado y tendremos que ver hasta dónde nos llega y cómo podemos dosificarlo. Esto seguro que tendrá que ser así,
y ser así, y es una novedad porque nunca había sido así, ¿no? Pero es que tampoco nos hemos encontrado nunca en una situación como la que tenemos. Finalmente, a ver, yo me quiero referir, aunque sea rápidamente, a algún otro programa. El programa de los desahucios, ¿no? de las viviendas. Ahí nosotros tenemos una necesidad muy importante, evidentemente, pero estamos a la espera de que, bueno, creemos que el Ministerio tiene que hacer un convenio con las entidades financieras, y a la vista de lo que haya, nosotros no descartamos adherirnos a este programa, ¿no? Pero primero hay que ver el convenio. Entre tanto, nuestras necesidades en este punto son muy urgentes y muy perentorias, y por tanto no podemos esperarnos mucho, y estamos pues con los programas nuestros de compra de viviendas del tanteo y retracto, de acuerdos con las entidades financieras que tenemos y mantenemos, pues estamos intentando cubrir estas urgencias, ¿no? Pero ahí cualquier esfuerzo será bienvenido, y por supuesto que si se consigue disponibilidad de viviendas, por ejemplo de Sareb, ¿no? Por ejemplo de Sareb a través del Ministerio, pues nosotros le daremos la bienvenida. El programa de fomento de regeneración y renovación urbana, que lo valoramos positivamente en el enfoque que tiene. Tenemos nosotros, bueno, la crisis ha dejado muchas consecuencias negativas, ¿no? Pero una de ellas clarísima es la de conjuntos de viviendas o que han quedado obsoletos, muchas veces por imposibilidad o por falta de mantenimiento, porque las dificultades sociales en determinados barrios y sitios normalmente implican también pues carencias en el mantenimiento, y al final también dificultades en cuanto a verdaderas, ¿no? En cuanto a la conservación adecuada de los edificios. Ahí también tenemos problemas. También tenemos problemas de sitios donde el mercado inmobiliario ha caído de una forma absolutamente drástica, ¿no? Y en cambio hay necesidades de rehabilitación que igual resulta que lo que cuesta rehabilitar una vivienda es mucho más de lo que vale después de lo que ha caído el mercado inmobiliario, y por tanto ahí tenemos o podemos encontrar seguramente nuevas necesidades de remodelación, incluso de sustitución de viviendas, que no tienen sentido en determinados sitios donde incluso hay viviendas vacías todavía generadas por la crisis. Y quiero, por último, también referirme un momento, ni que sea al programa de rehabilitación de viviendas, donde, bueno, yo creo que se han aceptado algunas de las enmiendas y de las observaciones que se hicieron llegar desde muchas comunidades autónomas. Teníamos ahí en el plan anterior problemas sobre todo de la excesiva vinculación, ¿no?, entre las obras de conservación y las de eficiencia energética. A veces la conservación puede tener sentido por sí sola, ¿no? Y yo creo que ahí se ha conseguido pues avances pues significativos, ¿no? Pero ahí tenemos también, yo creo, uno de los sectores donde se nos manifiesta con más crudeza la insuficiencia presupuestaria, ¿no?, que antes comentábamos. Yo aquí sí que les quisiera dar unos datos, porque creo que en Cataluña se nos abren unas posibilidades de rehabilitación muy importantes, sobre todo como consecuencia de esta vez yo creo que sí, ¿no?, de la entrada en vigor de forma efectiva y cada vez más extensiva del decreto nuestro de las ITES. Pero que desgraciadamente este año no vamos a poder acompañar como quisiéramos, ¿no?, con unas mayores ayudas en rehabilitación. Nosotros, para que simplemente dejar constancia de unos datos en este sentido, claro, hemos hecho una campaña que iniciamos en mayo del 17 y que alargamos hasta en enero del 18, una campaña a favor de que las comunidades de propiedades hagan las ITES, ¿no? Y mandamos 113.000 cartas a edificios, ¿no?, que no la tenían y la tenían que tener, ¿no? Y esto está empezando a dar frutos, ¿no? Tenemos nos han entrado en base al último decreto 25.000 expedientes de ITES, que es una cifra muy importante, y solo en este primer trimestre del 2018 nos han entrado tantas como nos entraron el año anterior. Solo en este primer trimestre tantas como el 2017. Comentar también que de todas estas ITES que nos entran, más o menos un 45% de los edificios tienen deficiencias o importantes o graves, o algunos que denegamos la ITE porque, bueno, pues que son tan graves que ya no se porque son tan graves que ya no se pueden mirar, ¿no? Entonces ahí tenemos una importantísima opción de rehabilitar edificios,
que tendríamos que acompañar. Pero ahí volvemos otra vez a lo que antes yo comentaba con el programa de promoción de la vivienda en alquiler, ¿no? Necesitamos otro tanto. Eso es otro que necesitaría otro tanto, y no exagero, entre 30 y 50 millones anuales, si quisiéramos acompañar este proceso. Y no los tenemos. Por tanto, cuando hablamos de triplicar, pues de esto es de lo que estamos hablando, ¿no? Y por tanto, en este sentido, pues bueno, yo finalizo esta intervención para dar pues pie al debate, pues haciendo un llamamiento, pues eso, a la implicación en las políticas de vivienda por parte de todos los actores y agentes y por parte de todas las administraciones, ¿no? Porque si no lo hacemos, pues bueno, creo que vamos a perder oportunidades, ¿no? Oportunidades importantes como país. Y por tanto, pues ahí dejo mi intervención y esperamos pues poder resolver sus dudas y sus problemas. Muchas gracias.